Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor. Después de un culto maravilloso, poder estar ahora en la presencia del Señor, tener estos medios para poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Usted que está ahí en su casa, usted que está en su trabajo, donde quiera que usted nos sintonice, sea bienvenido. Vamos a estudiar la palabra del Señor y lo vamos a seguir haciendo en el libro primero de Samuel. Ahora lo vamos a hacer en el capítulo número 13 del libro primero de Samuel. Vamos a leer ahí unos cuantos versículos, y desde el versículo número 5 tenemos un tema muy interesante en esta noche, y es el tema de una mala elección. Ese es el tema, una mala elección. Y lo vamos a fundamentar en lo que fue el momento de la elección del rey Saúl. Hemos venido estudiando este libro, lo hemos comenzado y esperamos sacar mucha enseñanza para el liderazgo, para los pastores, los supervisores y todos aquellos que estamos sumergidos en lo que es el trabajo de la obra del Señor. Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Mi nombre es Milton Juárez y estamos para servirles. Entremos a lo que es la lectura de la palabra. Como les dije, el tema es una mala elección. Ahí lo tiene en pantalla, una mala elección. Leamos el capítulo número 13 del libro primero de Samuel, versículo 5. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Oremos al Señor para que Él nos hable por medio de su palabra. Pidámosle a Él que nos dé sabiduría para discernir el tema que Él tiene para nuestras vidas. Padre, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos de poder, Señor, tener este canal, este medio de televisión, Señor, a través de las redes, de la internet. Te agradecemos, Señor, porque a través de ello podemos presentar el mensaje que nunca cambia, el mensaje que transforma, el mensaje que llega a la vida de las personas. Envíalo, Señor, y danos mucha sabiduría, mucho discernimiento para, Señor, atesorar tu palabra. Sobre todas las cosas, danos un corazón dispuesto, Señor, para obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien te damos muchas gracias, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. Háblanos, Señor. Edifícanos, exhórtanos, ministranos, Dios. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Y amén. Amados hermanos, el tema es una mala elección. Y es Saúl como rey. Si usted ha tenido el cuidado de leer la
historia de cómo fue que Saúl llegó a ser rey, y lo veíamos en el tema anterior, tocábamos un poco con respecto a esto, cómo fue que se dio el desenlace, por qué Saúl llega a sustituir la teocracia de Dios, donde Dios gobernaba a su pueblo, donde a través del profeta Samuel se tomaban las directrices para el pueblo. Pero ahora ellos caprichosamente han pedido un rey, han aceptado las condiciones que Samuel les pone con respecto a lo que el rey habría de hacer con sus bienes, con su familia. Prácticamente mantendrían como una vida subyugada al mismo rey, y las decisiones que él tomara prácticamente serían decisiones que nadie iba a poder refutar. Sin embargo, siempre lo hemos dicho que sobre toda autoridad está Dios. Es Dios el que gobierna y dirige lo que son los destinos de las naciones. Y él también inclina, dice la Biblia, que él inclina el corazón del rey a donde él quiere. La voluntad permisiva permite que Dios, o a través de Samuel, Dios elige o permite que llegue al mismo reinado Saúl. La escritura señala que era un hombre que no se consideraba capaz, estaba escondido en el bagaje, y llega el momento en cuanto las características que él tenía sobrepasaba de sus hombros a todos los de Israel. Era un hombre de hermoso parecer, parecía un hombre de guerra, y prácticamente el pueblo se fija en la apariencia de aquel hombronazo, de aquel hombre que ellos tienen enfrente, y ellos toman la determinación de que Saúl va a ser rey, y ahora pues naturalmente Samuel lo va a tener que elegir. Esto, hermanos, nos habla de que muchas veces dentro de los liderazgos que se presentan tanto en el mundo como en la iglesia, son liderazgos que son permitidos por Dios, pero dentro del proceso del desarrollo de la vida de estas personas, Dios les va a dar oportunidades de hacer bien las cosas, como también Dios determinará si estas personas continuarán en su autoridad, en su poder, en ese privilegio que han sido colocados, o serán cambiados por otros. Es decir, que la vida siempre nos provee oportunidades, y un liderazgo, hermano, no se forja de la noche a la mañana, pero sí en el inicio de todo buen liderazgo debe de haber señales de que realmente la persona que ha sido llamada a ese liderazgo, a esa autoridad, va a aprovechar ese llamado que se le está concediendo. Han habido muchos liderazgos que se han echado a perder por sus malas conductas, por pecados de inmoralidad, por la falta de respeto a la palabra de Dios, por no entender la vocación de su llamado, y prácticamente Dios toma la decisión drástica de cambiarlos. Ese fue el caso de Saúl, quien, a pesar de que en sus inicios, cuando lo van a elegir, él estaba escondido en el bagaje, se consideraba menos que sus hermanos, tenía características físicas, cualidades físicas que lo hacían sobresalir, pero eso no ayudaba en el momento de la gran comisión que Dios le va a dar a este hombre. La escritura señala de que estaban bien definidos los roles de la autoridad espiritual, que en este caso era Samuel, y la autoridad militar, la autoridad secular, le vamos a llamar así, que tenía que ver con la guerra, con la preparación del ejército, en la toma de decisiones, en el caso de juzgar, aunque aquí en este caso Samuel la hacía de sacerdote y también de juez. Pero ahora está la autoridad militar, que es Saúl, y Dios lo primero que va a hacer es identificar los roles de lo que le corresponde a la autoridad espiritual y lo que le corresponde a la autoridad militar. No puede haber una mezcla en los roles, ni uno puede meterse en los roles del otro, ni el otro en la espiritual, porque entonces hay problemas. Tiene que estar bien definido todo, y esto es tremendo, porque cuando nosotros no entendemos esto,
estamos teniendo problemas, pensando si como ministros podemos meternos en política, podemos meternos en tantas cosas del mundo, cuando en la misma Biblia encontramos que si hay algo que puede transformar el mundo, las sociedades, las naciones, es el modelar los principios y modelos, la obediencia a la palabra de Dios, para que las personas puedan ver que hay una entidad espiritual que modela los principios y valores de la palabra. Entonces no debe de haber esa mezcla, no debe de haber esa usurpación ni del uno hacia el otro. Y eso es lo que se da acá. Dice la escritura que Samuel le había dicho a Saúl: espera 7 días para que tú puedas comprobar la palabra de Dios. Dios te va a hablar. En los momentos difíciles, en los momentos cuando se está en angustia, en los momentos cuando se van a tomar decisiones muy determinantes en la vida, hay que esperar que sea Dios el que nos hable. Hay que esperar que sea Dios el que determine qué es lo que vamos a hacer. Y eso, hermano, para eso Dios había determinado una autoridad espiritual, que era Samuel. Por eso le dice: espera 7 días, vamos a ofrecer holocausto al Señor. Tenemos que reconciliar al pueblo con Dios, tenemos que ofrecer ofrendas de paz, porque el pueblo ha tomado una mala decisión, ha despreciado a Dios. Y Dios dice que desde que salieron de Egipto hasta el día de ahora se han vuelto a dioses paganos, le han provocado a ira. Entonces tenemos que estar a cuentas con Dios. No puede haber victoria si no se está a cuentas con Dios. Eso debemos de tenerlo muy claro los cristianos y los líderes, que cuando el pueblo no está a cuentas con Dios, cuando un líder, un anfitrión, un supervisor, un pastor, un cristiano común no está a cuentas con Dios, no puede esperar que la vida le sonría, que todo en la vida le salga bien y que sus decisiones que tome le vayan a beneficiar. Al contrario, todo lo que emprenda sin la voluntad de Dios le va a terminar perjudicando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? ¿Qué tiene que hacer un líder? Lo que tiene que hacer el verdadero líder, que está comprometido con la vocación de Dios, es precisamente obedecer. Eso es lo que tiene que hacer: mantenerse en la obediencia, esperar en Dios, confiar en Dios y esperar que sea Dios el que le hable. A veces la gente dice: ¿y a mí qué me va a decir el pastor? ¿Para qué voy a esperar al pastor? Yo voy a tomar mi decisión en este problema de mi hogar, en este problema con mis hijos, en este problema de mi trabajo. Lo que sí te puedo garantizar es que te va a ir mal. No te va a ir bien, porque las autoridades espirituales que Dios levanta, las levanta para el beneficio, para la orientación espiritual de cada una de nuestras vidas. No están de más. Y un consejo siempre nos va a beneficiar. Un consejo siempre va a llegar a tiempo. Acá Israel ya tomó la mala decisión. Han elegido como rey a Saúl. Ahora se le da la primera orden de obediencia, la primera orden de sujeción a Saúl. Y se la está dando el profeta: no te muevas de acá, no hagas nada hasta que yo vuelva en 7 días. La Biblia dice que los filisteos se levantaron, asediaron al pueblo de Israel, se vieron acosados, huyeron a las cuevas, a las cavernas, bajo las piedras se escondía la gente. Saúl se queda en Gilgal, y cuando él empieza a ver esto, dice, esto es tremendo, esto que aparece en el versículo 7, dice que algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Mire qué tremendo es esto cuando no hay un liderazgo que represente la autoridad de Dios. Un liderazgo que está seguro, anclado en la palabra de Dios. Eso es un gran problema. Porque si el líder se doblega, si el líder se quiebra en la célula, si el supervisor se quiebra en el sector, si el pastor se quiebra ahí en la zona, es decir, no mantiene los roles que Dios espera de él, roles de obediencia, de sujeción a la palabra, la gente se va a debilitar. Porque
van a ver debilidad en su líder, van a ver debilidad en aquel que ha sido llamado por Dios y de quien se espera que dé una palabra certera, una palabra de seguridad, una palabra de aliento, una palabra que le diga, hermano, vamos hacia adelante, Dios está con nosotros, no te preocupes, tu problema no es tan grande como nuestro Dios es todopoderoso y vamos a orar y Dios nos va a dar la victoria. Eso es lo que la gente espera de un líder que habla con autoridad. Pero aquí estamos viendo que el pueblo va temblando detrás de su líder. ¿Por qué temblaba el pueblo? Porque sabían y no miraban en Saúl características. Ellos empiezan a comprobar que fue una mala decisión. Pero lamentablemente, después de que se ha tomado una mala decisión, las consecuencias se tienen que pagar. Y muchas veces se pagan muy caras. Una mala decisión en el matrimonio, una mala decisión en el trabajo, se paga muy caro. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire lo que hizo Israel. Israel va detrás del líder. Y cuando Saúl ve eso, que el pueblo empieza ya no solo a temblar, sino que empiezan a desertarse. El ejército se le empieza a desertar. Empiezan a huir, lo empiezan a abandonar. Y entonces viene él y él va a mezclarse en los roles espirituales. Él quiere fungir como una autoridad espiritual. Él quiere ejercer una autoridad de sacerdocio que no le correspondía. Y dice la escritura que él pide que le traigan los holocaustos, las ofrendas, que van a ofrecer ofrendas y holocaustos de paz al Señor. Porque vio que a los 7 días, oiga, a los 7 días que Samuel había establecido, Samuel no llegaba. Entonces se impacienta. La impaciencia lleva a las personas a tomar malas decisiones. Y lo peor que sucede es que las personas empiezan a desobedecer la palabra del Señor. Eso es terrible. Las personas comienzan a desobedecer la palabra de Dios y toman sus propias decisiones. Ese es el peor error que el ser humano puede cometer. Porque cuando Dios dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo. Entonces, Saúl no obedeció. Le encomiendan una misión de obediencia. Es la primera que le encomiendan y él desobedece. Desobedece. Se impacienta y toma la actitud negativa, la actitud de usurpar un lugar que a él no le correspondía. A él le correspondía ir a la guerra, atacar, ganar las victorias, pero a Samuel le correspondía ofrecer a Dios los sacrificios de paz, los holocaustos. Cuando él hace eso, llega Samuel. Y Samuel llega y lo primero que le dice es, ¿por qué has hecho esto? Y él da la excusa, dice, porque el pueblo se me desertaba y yo no había consultado a Dios, no había pedido a Dios, no le habíamos ofrecido holocaustos, no había implorado, le dice, el favor de Jehová. Pero yo me esforcé y ofrecí el holocausto. Mire, delante de Dios no valen excusas. Cuando hay una desobediencia a lo que Dios nos ha ordenado, la mayoría de los seres humanos lo primero que hacen es poner excusas y decir, yo lo hice por esto, lo hice por lo otro, me esforcé. Así hay muchos líderes que dicen, pero yo me esfuerzo, pero hacen cosas que no deben de hacer. Desobedecen la palabra de Dios, desobedecen la autoridad de Dios. Y entonces cuando hacen eso, Dios no va a aprobar algo que se haga fuera de la obediencia del Señor. Dios siempre va a aprobar aquello que realmente esté acorde a su palabra. Samuel le dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová que él te había ordenado. Y le dice en el versículo número 13, la parte final, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí hay una sentencia de parte de Samuel. Y Samuel está diciendo a Saúl, mira Saúl, no aprovechaste la misericordia de Dios. Dios te eligió, el pueblo te eligió, se consumó el ungimiento de tu
persona como rey. Pero ahora estás poniendo excusas, no aceptas tu responsabilidad, locamente has actuado. Por lo tanto, hasta aquí. Es decir, Dios determina ahora no seguir con el proyecto que tenía contigo. Es decir, dice, hubiera sido tu reino sobre Israel para siempre. O sea, Dios hubiera prolongado tu reino, pero ahora lo has echado a perder. Y ustedes van a ver que de ahí en adelante Dios se va a buscar otro. La vida de Saúl va a ser un fracaso, va a ser una vida de angustia, va a estar hasta endemoniado. ¿Por qué? Porque tomó una mala decisión. Al igual cuando le envía a destruir a Amalek. La Biblia dice que él pone también excusa y dice, cuando Samuel le dice, ¿por qué no destruiste a Amalek y todo lo que él tenía? Ah, porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas, de los carneros. Pero eso lo hizo el pueblo para ofrecer holocaustos a Jehová. Y Samuel le dice, se complace Dios en holocaustos más en que se le obedezca. Obedecer es mejor, porque como pecado de adivinación, de brujería, es la desobediencia, la obstinación. Es decir, dos momentos en los cuales él tuvo la oportunidad de obedecer a Dios, de cumplir el rol militar que Dios le había dado, de pelear las batallas del pueblo, de sacar a la victoria al pueblo. Él no lo hizo, no lo hizo. Y ahora la sentencia es, Dios hubiera confirmado hoy. Por eso hay ministerios, hay liderazgos que fracasan porque hacen las cosas a su manera. Y yo pienso y yo creo y se salen del marco de la palabra del Señor, algunos hasta con revelaciones extravagantes, diciendo y argumentando que Dios se las ha dado cuando Dios no está en el asunto. Porque cuando Dios levanta a un siervo de él, Dios le habla, le da la palabra y el siervo la obedece y allí en esa obediencia Dios le da la victoria. Amados hermanos, líderes, supervisores, pastores, todos aquellos que estamos al frente de la obra del Señor, todos anhelamos ver la gloria de Dios en lo que hacemos por su obra, en lo que hacemos por las almas que necesitan la salvación. Pero es importante la obediencia, es importante mantenernos en los lineamientos de la palabra. No nos salgamos de ahí, no cambiemos la palabra de Dios, no pongamos excusas, pretextos, diciendo es que yo creo que esto podría ser lo mejor de esta manera. No lo dice así la Biblia, pero lo voy a hacer de esta manera. Eso es muy peligroso. Que Dios, hermano, nos ayude para ser obedientes a su palabra, para no mezclar los roles, no salirnos de lo que nos toca. Por eso fue que en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando las viudas eran desatendidas y había pleito entre los griegos ahí y los judíos, y entonces unas eran atendidas y otras no, le dicen a los apóstoles, es necesario que haya gente que atienda esto, pero ellos dicen, escojan ustedes y que se dedique esa gente a atender esa necesidad y nosotros persistiremos en la oración y la palabra de Dios, porque eran dos elementos y son dos elementos importantes para el crecimiento espiritual de la iglesia. El sostenimiento, la fortaleza de la iglesia está en la palabra del Señor. Si no hay palabra de Dios, la gente se debilita, la gente no continúa los caminos. Es importante que haya palabra de Dios. Entonces los apóstoles dicen, no vamos a ir a servir a las mesas, vamos a continuar con la palabra de Dios, la búsqueda de Dios. Eso es hacer diferencia en los roles que cada uno le corresponde. Saúl no lo entendió y eso le costó el que su reino no fuera confirmado y Dios se va a buscar otro. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque a través, Señor, del inicio del reinado de Saúl, Señor, notamos que fue una mala decisión del pueblo haberte despreciado a ti, confiar en el hombre. Y a pesar de que tú, Señor, a través del profeta Samuel, les hiciste ver, Señor, las complicaciones que eso tendría,
ahora en el inicio de su reino, en su primera misión, fracasa. En su segunda misión, fracasa también. Y eso nos habla de la vulnerabilidad que los hombres tienen cuando no obedecen, Señor, la palabra que tú nos das. Te pedimos que nos ayudes. Ayuda a cada líder, ayuda a cada supervisor, ayuda a cada anfitrión, a cada pastor, para que podamos, Señor, ser líderes efectivos, ser siervos, Señor, conforme a tu corazón, obedientes a tu palabra, que podamos, Señor, cumplir con la vocación y el llamado que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarda nuestros corazones de hacer nuestra voluntad. Guárdanos de tomar decisiones alocadas en los problemas. Y ayúdanos, Señor, a serte fieles cada día, Señor, conforme a todo lo que tu palabra nos enseña y nos demanda. Guarda nuestras vidas, Señor. Guárdanos cada día. Ilumínanos cada día con tu poder. Espíritu Santo, haz de nosotros una obra maravillosa para que podamos obedecer la palabra de nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús oro por los que están enfermos, aquellos siervos que están padeciendo, Señor, sánalos, por tus llagas fuimos curados, toque sus cuerpos. En el nombre de Jesús, provéeles sanidad. En el nombre de Cristo, ayúdales. Aquellos que están pasando por problemas, que están a punto de tomar una decisión que no va acorde a tu palabra, guárdalos, protégelos. En el nombre de Jesús reprendemos al diablo, reprendemos toda obra del maligno y que tu gracia, tu presencia les cubra, les protege y les llene, Señor, de tu Espíritu Santo. Dales esa doble porción de tu Espíritu y que sus ministerios sean prósperos, sean ministerios modelos para los demás. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos, su familia, sus hogares, sus finanzas, todos, Señor, bendícelos por Cristo Jesús, gracias. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, hemos tocado este tema, es muy amplio, pero hay mucha enseñanza en cada uno de estos estudios de esta palabra, de este libro primero de Samuel. Le esperamos en la próxima reflexión de la palabra. Compártala con sus amigos, compártala con los líderes, para que ellos también puedan atesorarla y puedan tener un liderazgo efectivo. Que Dios los bendiga a todos y les guarde.